Noches. El día de hoy voy a estar haciendo la socialización y análisis de la unidad 2, tarea uno, perteneciente a la socialización, análisis, servicios y amenazas y técnicas de ataque. Esto como parte de la entrega de la segunda unidad, tarea uno. Entonces, como ya lo había mencionado anteriormente, esta es la unidad 2, tarea uno. Mi nombre es Carlos Alberto Centeno Ramírez. El tutor es el profesor Manuel Antonio Sierra Rodríguez, como parte de la entrega de los trabajos propuestos. Inicialmente se plantea una introducción, la cual me va a permitir leer pues, un poco textualmente, y posteriormente vamos a ir desarrollando lo que es el trabajo, más el anexo 3, que es lo que se solicita para esta unidad. Entonces, en la era digital actual, la ciberseguridad pues, se ha convertido en un componente esencial para garantizar la protección de los sistemas de información frente a amenazas cada vez más sofisticadas. En este trabajo lo que vamos a abordar es un análisis exhaustivo de diversas técnicas de ataque, de metodologías de evaluación y herramientas utilizadas en el ámbito de la seguridad informática. Esto con el objetivo de fortalecer las capacidades de detección, prevención y respuesta ante incidentes cibernéticos. La comprensión de estas metodologías, como la Cyber Kill Chain, o los indicadores de compromiso y las distintas tipologías de pruebas de penetración resultan clave para anticiparnos a posibles vulnerabilidades que pueden comprometer la integridad de los activos digitales de la información. Asimismo, vamos a estar examinando herramientas ampliamente utilizadas en el ámbito del pentesting, tanto de código abierto como comerciales. Y vamos a analizar los sistemas operativos más pertinentes para la ejecución en distintos escenarios. De igual forma, vamos a explorar el funcionamiento de infraestructuras de ataque como las botnets, así como la relevancia de los equipos de respuesta ante incidentes, los CSIRs. Eh, en este análisis integral vamos a proporcionar un panorama más actualizado y crítico de los principales desafíos en ciberseguridad. Esto nos va a permitir contribuir al desarrollo de una cultura organizacional resiliente en la mayoría de las organizaciones y vamos a estar de pronto con este enfoque lo que buscamos es estar más preparados ante posibles ciberataques y poder, en cierta medida, poder identificarlos. Vamos a también a fortalecer el conocimiento técnico estratégico sobre ataques, amenazas, herramientas en el campo de la ciberseguridad. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues mediante el análisis de metodologías, técnicas, herramientas relevantes con el fin de mejorar las capacidades de defensa y respuesta ante incidentes de seguridad informática. Digamos que para esto hemos propuesto un objetivo. El objetivo es analizar la metodología de Cyber Kill Chain, perdón, y su utilidad en la identificación temprana de amenazas. Esto finalmente nos va a permitir describir cómo es el funcionamiento de ataques comunes, como por ejemplo son el SQL injection, el cross-site scripting, el cross-site request forgery, eh, local file inclusion, perdón, entre otros. Y vamos a explicar también el concepto de indicadores de compromiso, su aplicación práctica en la detención de incidentes, identificar los tipos de pruebas de penetración adecuados según los distintos escenarios de evaluación. Vamos a comparar herramientas de pentesting según su licencia, automatización, perdón, y facilidad de uso. Vamos a también, a- dentro del análisis del documento, vamos a justificar el uso de distintos sistemas operativos en labores de análisis de seguridad, exponiendo el concepto, fases y propósitos de una botnet y por último reconocer los principales SIRs establecidos en Colombia y su función. Adicional a lo anterior, adicional a esto, vamos a estar haciendo el análisis del caso expuesto en el anexo 3,
el cual es una URL que llega mediante un correo a la cual se nos invita a hacer clic. Listo. Dicho lo anterior, entonces, como vemos en la diapositiva, eh, ¿qué es el Cyber Kill Chain? ¿Qué es la metodología Cyber Kill Chain? Entonces, esto es un modelo de 7 fases, como bien se puede observar, eh, avanzado y desarrollado por Luke Martin. Esto, digamos que esto se basa en la metodología militar, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es una defensa proactiva de la inteligencia. Esta metodología, como ya se los había mencionado, descrita por primera vez por los científicos informáticos de Lockheed Martin Corporation en 2011, quienes describieron que los ataques pueden ocurrir en fases y pueden ser interrumpidos a través de controles establecidos en cada fase. Con este enfoque revolucionario se basa la premisa fundamental de que todo ataque cibernético exitoso debe completar una secuencia específica de etapas para alcanzar sus objetivos. Entonces, Eh, esta metodología, perdón, también establece que un ciberataque debe pasar por 7 fases consecutivas para tener este éxito. Desde la fase de reconocimiento hasta la fase de extracción de datos, esta característica secuencial constituye simultáneamente la fortaleza del atacante y su principal vulnerabilidad. ¿Por qué su principal vulnerabilidad? Vamos a ver que de pronto, si dentro de esa cadena de ataque podemos romper, entonces ya el atacante, digamos que ya va, no te- va a no tener un ataque tan exitoso. Eh, y como ya lo hemos mencionado, entonces esto reviste una fortaleza para el atacante y a la vez una vulnerabilidad. Eh, digamos que cuando interrumpimos esta fase se impide la progresión a las siguientes etapas del ataque. Entonces vamos a hablar ya exactamente, entrar en materia. Entonces vamos a describir las 7 fases y hablar un poquitico más en ellas. Entonces la fase 1 es la fase de reconocimiento. Esta fase inicial del Cyber Kill Chain involucra la recopilación sistemática de información sobre el objetivo. Durante esta etapa, los atacantes inician una investigación en fuentes abiertas sobre información que pueda ser de interés. Digamos que este proceso incluye identificación de direcciones de correo electrónicos, tecnologías utilizadas, estructura organizacional, empleados claves y posibles vectores de ataque. Mm, Hay muchas herramientas para el reconocimiento, herramientas tanto en Linux como en Windows. Digamos que herramientas como de Harvester en Linux, para el caso de Windows, encontramos la herramienta Foca, es una herramienta muy poderosa, bien configurada, es una herramienta que, digamos que nos brinda muchísima información acerca de lo que es un dominio. Y digamos que alcanza a extraer información pues que está en internet y es muy buena. Y bueno, listo. Continuamos. Los adversarios aquí entonces digamos que pueden emplear técnicas de OSINT, Open Source Intelligence, ingeniería social pasiva y reconocimiento técnico para construir un perfil comprensivo del objetivo. Esto, digamos que con base a lo que nos dice el MITRE, que es como finalmente operan los ciberdelincuentes. Pasamos a la fase 2. La fase 2 de armamento. En esta segunda fase, los atacantes combinan, digamos, un exploit con un backdoor para crear un payload malicioso. En esta etapa, digamos que se caracteriza por la preparación del armamento cibernético, en donde se desarrollan o adaptan herramientas específicas para explotar las vulnerabilidades identificadas durante el reconocimiento. Este proceso incluye la creación de malware personalizado, la configuración de herramientas de acceso remoto y la preparación de técnicas de evasión específicas para el entorno objetivo. En la fase 3 pasamos a la fase de entrega. Esta fase de entrega representa el momento crítico donde el payload
que fue anteriormente armado, perdón, se transmite al objetivo. Digamos que los vectores más comunes incluyen correos electrónicos con archivos adjuntos maliciosos, páginas web comprometidas, medios de USB infectados o u otros métodos de ataque. Digamos que estos son los que más se ven. Esta etapa requiere que el atacante supere las defensas perimetrales y logre que el payload alcance el sistema objetivo sin ser detectado por las soluciones de seguridad implementadas. Pasamos a la fase 4, que es la fase de explotación. Entonces, digamos que cada secuencia, si tiene éxito, va pasando a la siguiente fase. En caso de que de pronto el atacante o el sistema de defensa haya identificado el payload, pues ahí ya cesa el ataque, pero pues el atacante, digamos que me imagino que alguien persistente pues puede ir estudiando el objetivo, el campo, para ver en dónde se puede quedar y seguir desarrollando nuevas técnicas cada vez mucho más eficientes. En la fase 4, entonces la fase de explotación, una vez que el payload haya sido entregado exitosamente, se ejecuta el código del atacante en el sistema víctima. Esta fase juega un papel esencial en las cuatro últimas fases del Cyber Kill Chain. Digamos que la explotación, la instalación y comando y control y acciones durante la explotación. Y aquí se aprovechan vulnerabilidades específicas de software y se ejecutan técnicas de escalamiento de privilegios y se establecen los mecanismos iniciales de persistencia en el sistema operativo. Pasamos a la fase 5, que es la fase de instalación. En la quinta fase, el malware se instala de forma persistente en el sistema víctima. Este proceso implica la creación de mecanismos de persistencia que le permitan al atacante mantener un acceso continuo al sistema, incluso después de reinicios o actualizaciones. Entonces, las técnicas más comunes incluyen la modificación del registro de Windows, instalación de servicios maliciosos, la creación de tareas programadas y la implantación de rootkits en el sistema operativo. Esto para Windows. En la fase 6, la fase de comando y control, entonces aquí ya el atacante pues ya tiene el servidor comprometido, un sistema comprometido y desde otro sistema, entonces está enviando órdenes. Entonces, durante esta fase crítica, ese malware que fue instalado establece un canal de comunicación con servidores externos controlados por el atacante. Este canal permite la transmisión de comandos, la filtración de datos y la descarga de herramientas adicionales. Aquí los atacantes sofisticados implementan múltiples canales de comunicación y utilizan técnicas de dominio fronting y emplean protocolos de comunicación cifrados para evitar la detección. Entonces aquí juega un papel clave el cifrado de todas las comunicaciones. Por último, la fase 7, las acciones en el objetivo. Entonces aquí ya es, en esta fase final representa la materialización de los objetivos del atacante y estas acciones digamos que pueden incluir la filtración de datos sensibles, la destrucción de información crítica, en los casos de ransomware pues ya saben, cifran toda la información solicitando el rescate para descifrarla. También el establecimiento de persistencias a largo plazo o la preparación de más ataques posteriores o más complejos. En esta etapa se evidencian las verdaderas intenciones del adversario. Entonces aquí se manifiestan las consecuencias más significativas del ataque. Esto para el modelo de Cyber Kill Chain. Entonces, pasamos ahora a cuáles son esas armas más comunes dentro del arsenal de un ciberdelincuente. Tenemos entonces aquí el SQL injection, el cross-site scripting o los ataques de denegación de servicio, dentro de otros. El SQL injection es una vulnerabilidad de inyección que le permite a un atacante inferir con las consultas que una aplicación realiza a la base de datos. Esta se produce cuando una aplicación construye consultas SQL dinámicas utilizando entradas de usuario no válido o mal saneadas. Veamos que aquí en este caso un atacante puede insertar código SQL malicioso en un campo de entrada como un formulario de inicio de sesión o un campo de búsqueda y lo que altera
Cuando inyecta, por ejemplo, esos comandos, altera la lógica de la consulta original, pudiendo, digamos que, ver la estructura de la base de datos, cómo está conformada, las tablas, y en los casos peores, pues extraer esa información. El cross-site scripting es una vulnerabilidad de inyección del lado del cliente que permite a un atacante inyectar scripts maliciosos, digamos que generalmente esto se da en JavaScript, en las páginas vistas por otros usuarios. Entonces, cuando un usuario legítimo accede a una página comprometida, el navegador ejecuta el script malicioso y a diferencia del SQL injection, dentro del cross-site scripting se ataca directamente a los usuarios y no al servidor o a la base de datos. Dentro de los ataques del site scripting tenemos tres tipos de ataques. El cross-site scripting reflejado, el persistente o almacenado y el más peligroso perdón, y el basado en el DOM. Entonces, dentro del reflejado, el script malicioso se inyecta a través de una URL o un parámetro y se refleja directamente en la respuesta HTTP sin ser almacenado permanentemente. Digamos que un ejemplo de esto es un mensaje de error que incluye la entrada de un usuario. El famoso, la famosa ventanita que dice ha sido hackeado. Eso, ahí es donde vemos el, el mensaje reflejado, perdón. El persistente o el almacenado, entonces digamos que en este ataque el script malicioso se almacena de forma permanente en el servidor, entonces por ejemplo una base de datos, en un foro de mensajes, en un campo de comentarios, y se sirve a los usuarios cada vez que acceden a la página afectada. Digamos que este es uno de los ataques más peligrosos, pues, porque siempre va a estar ahí presente. Y el basado en el DOM es la vulnerabilidad que recibe en el código JavaScript del lado del cliente que manipula el documento, el Object Model, que se llama DOM, de la página de una interacción directa en el servidor. Entonces, por ejemplo, si un script toma datos de una URL y los inserta directamente en el DOM sin que estén saneados. Por último, los ataques de negación de servicio distribuido o de DDoS, como se conoce. Entonces, este es un ataque cibernético que en múltiples sistemas comprometidos, conocidos como botnets, atacan a un solo objetivo. El objetivo en este caso es desbordar el objetivo de este ataque, perdón, es desbordar el objetivo con un volumen masivo de tráfico o solicitudes o explorar vulnerabilidades en sus recursos. ¿Para qué eso? Para que los usuarios legítimos no puedan acceder al servicio y a diferencia de los ataques de denegación de servicio que provienen de una única fuente, los de denegación de servicio distribuido utilizan múltiples fuentes, lo que se hace más difícil de mitigar. Estos ataques de denegación de servicio distribuido se pueden clasificar en varias categorías. Entonces, tenemos ataques de volumen, que esos ataques lo que intentan es consumir todo el ancho de banda disponible entre el objetivo y el resto de la internet. Tenemos el UDP Flow, envía un gran volumen de paquetes UDP al objetivo, agotando el ancho de banda. El ICM Flood, perdón, envía un gran volumen de paquetes ICMP, o sea, pings al objetivo sobrecargando la red. El DNS Amplification, que es un ataque, el atacante entonces en este ataque envía pequeñas solicitudes DNS a los servidores DNS abiertos suplantando la dirección IP del objetivo. Los servidores responden con respuestas DNS mucho más grandes al objetivo, amplificando el tráfico. Tenemos también los ataques de protocolo que consumen los recursos del servidor o dispositivos de red, firewall, balanceadores de carga, etc., atacando la capa de protocolo de red. El SNY Flood eh, explota el protocolo de establecimiento de conexión TCP de 3 vías. Entonces acá el atacante envía una ráfaga de paquetes SNY, pero nunca completa el handshake. Entonces se queda en la segunda etapa, no la completa y deja al servidor esperando una respuesta agotando los recursos de conexión. Digamos que una herramienta que utiliza ese tipo de ataques, pero para el tema del reconocimiento podría ser esto Nmap. Listo. Otro tipo de ataque es el Small Attack.
envía paquetes ICMP a una red de difusión con la dirección IP de la víctima como origen, haciendo que todos los dispositivos en la red respondan a la víctima. Ataques a la capa de aplicación dirigidos a la capa 7, como a los protocolos HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, dentro de otros. Y la pila de OSI son más sofisticados y difíciles de detectar porque imitan el tráfico legítimo. Requieren menos ancho de banda para ser efectivos. HTTP Flood, en este ataque el atacante envía un gran número de solicitudes HTTP, GET o POST legítimas o aparentemente legítimas del servidor web, agotando los recursos de procesamiento. Otro ataque es el Slow Loris. El atacante mantiene abiertas muchas conexiones HTTP con el servidor enviando cabeceras parciales o muy lentamente. Y esto lo que hace es agotar las conexiones disponibles en el servidor. Tenemos los ataques de defacement. Entonces, este ataque de defacement es un ataque de desfiguración, desfiguración a sitios web. Digamos que las personas que hacen esto son los conocidos como lammers dentro del mundo hacker. Estar en una página web y colocar un mensaje como aquí estuve yo o desfigurar alguna cuestión. Digamos que esto no, para un hacker no representa un mayor logro, pero pues hay personas que disfrutan haciendo ese tipo de ataques. Digamos que esas personas finalmente lo que buscan es un reconocimiento. Entonces, este ataque explota vulnerabilidades de un servidor web para modificar, eliminar o reemplazar el contenido legítimo de una página web, con textos, con imágenes o con mensajes que reflejan las intenciones del atacante. Este tipo de ataque puede tener motivos políticos, motivos personales o simplemente ser realizado por diversión. Los ataques de disfiguración pueden causar consecuencias financieras y de reputación significativas. Ahora pasamos a los ataques de Cross-Site Request Forgery, también conocidos como un click attack o session reading. Eso es un ataque en que se engaña a un usuario autenticado para que envíe una solicitud HTTP no deseada a una aplicación web en la que ya ha iniciado sesión. Digamos que eh, podemos ampliar esta información en OWASP para ver cómo funciona más a fondo esos ataques. Digamos, en este caso también el atacante aprovecha la confianza de una aplicación web en el navegador del usuario y el ataque no implica la inyección de código, sino la manipulación de las solicitudes que el navegador del usuario envía al servidor web. El Local File Inclusion, esta vulnerabilidad, es una vulnerabilidad que permite a un atacante incluir archivos locales en el servidor web y ejecutarlos como parte de la aplicación. Ocurre cuando una aplicación web construye una ruta o archivo utilizando entradas de usuario no validadas o mal saneadas, permitiendo que el atacante especifique la ruta o archivo arbitrario en el sistema de servicio. Digamos que en esta imagen, en la imagen de arriba, vemos que se pueden manipular esa entrada de Local File Inclusion. ¿Qué es lo que puedo alcanzar yo con este Local File Inclusion? Puedo alcanzar a leer archivos sensibles en el servidor. Si no están de pronto, si tengo el alcance, si depende del usuario en el que me encuentre, hasta inyectarle comandos. Digamos que esto se ve más en el segundo ataque, que es el Remote File Inclusion. Eh, este ataque es una vulnerabilidad similar más o menos al Local File Inclusion, pero permite a un atacante, como ya les había comentado, incluir y ejecutar archivos desde un servidor remoto en el servicio web vulnerable. Y cuando se produce esto, pues cuando una aplicación web utiliza entradas de usuario no validadas para construir una ruta, eh, una URL o una ruta de archivo del servidor web está configurado para permitir la inclusión de archivos de URL remotas. Digamos que en el segundo caso es más grave. Si yo puedo subir un recurso a un servidor y este no es validado correctamente, podría ejecutar, digamos que archivos muy peligrosos dentro del servidor. Pasamos ahora a los indicadores de compromiso.
Entonces, los indicadores de compromiso los podemos definir como artefactos digitales observables que proporcionan evidencia ante una actividad maliciosa potencial o confirmada en un sistema de red. Estos indicadores constituyen pistas forenses, por decirlo así, que permiten a los analistas de seguridad identificar patrones de comportamiento anómalo, establecer líneas de tiempo temporales de incidentes y desarrollar estrategias de contención efectivas. Desde una perspectiva más técnica, los indicadores de compromiso se caracterizan por ser observables, medibles y verificables, que pueden clasificarse en diferentes categorías de acuerdo a su naturaleza. Tenemos los indicadores técnicos, tenemos, perdón, indicadores de red, direcciones IP maliciosas, dominios de comando y control, patrones de tráfico anómalos, conexiones a puertos inusuales, indicadores de host. Entonces, dentro de estos tenemos los hashes de archivos maliciosos, las claves de registro modificadas, los nombres de procesos sospechosos, mm, y tenemos los indicadores de comportamiento, que son patrones de tráfico anómalos, secuencias de comandos sospechosas, acceso a archivos sensibles por usuarios no autorizados y picos inusuales en la CPU. La efectividad de estos indicadores radica en la capacidad para ser correlacionados y contextualizados dentro del marco de una investigación forense digital. Esto nos va a proporcionar un hilo conductor que va a permitir reconstruir la secuencia de eventos de un incidente de seguridad. ¿Cómo los utilizamos? Entonces tenemos una detección temprana que alerta sobre los ataques en curso. Ejemplo, un firewall bloquea una IP de lista de un indicador de compromiso conocido. Respuesta a incidentes. eh, los podemos utilizar como respuesta a incidentes, guiando la investigación forense, buscando archivos con hashes maliciosos. También los podemos utilizar para compartir inteligencia en plataformas como mm, MISP, donde permite intercambiar indicadores de compromiso entre organizaciones. Tenemos fuentes comunes, que son herramientas de monitoreo de red. Entonces tenemos aquí los IDS, los IPS, tenemos los antivirus, los EDRs, tenemos las plataformas Threat Intelligence como Allen Bowles, OTX o Virus Total, que también pues esta herramienta nos va a servir mucho en la detección de archivos infectados. Y por último tenemos los logs en servidores y aplicaciones. Entonces, dentro de los indicadores de compromiso vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con la detección de una filtración de datos. Entonces, los indicadores, aquí en este ejercicio, los indicadores de compromiso fueron fundamentales para identificar una operación de exfiltración de datos en una empresa de tecnología. Los indicadores primarios incluyeron patrones de tráfico DNS anómalo hacia dominios recientemente registrados, específicamente consultas hacia subdominios con estructura hexadecimal que codificaban información sensible. Paralelamente a esta actividad, se observaron también conexiones HTTP salientes inusuales durante horarios no laborales hacia direcciones IP geolocalizadas y jurisdicciones conocidas por albergar infraestructura maliciosa. Finalmente, la investigación reveló que los atacantes utilizaban técnicas de DNS tunneling para filtrar bases de datos de clientes, empleando un malware personalizado que fragmentaba los datos en pequeños paquetes DNS para la detección por los sistemas de prevención de pérdida de datos tradicionales. Este es uno de los muchos casos. Creo que el caso más conocido fue el de Jeff Bezos con el malware de Pegasus, en el cual después de la investigación forense se dieron cuenta que el dispositivo que él utilizaba tenía ciertos picos de envío de paquetes. Y así fue como finalmente descubrieron eh, que era este malware. Para esto entonces tenemos el tipos de pruebas de penetración. Entonces tenemos tipos de pruebas de penetración de caja blanca, de caja gris y de caja negra. Eh, Aquí se observa una tabla comparativa. Entonces tenemos el aspecto, es un conocimiento previo que simula, que cubre el tiempo, el costo y la fortaleza clave. Entonces dentro de la caja blanca tenemos un conocimiento previo total, simulamos ser un auditor interno, la cobertura
de este tipo de prueba es casi del 100%. Es un costo, tiene un costo alto, pues porque va a evaluar muchas cosas y detecta, digamos, que todos los bugs ocultos. Dentro de dentro de las pruebas de caja gris, entonces tenemos un conocimiento parcial. Simulamos aquí una amenaza interna como un phishing. Tenemos una cobertura más o menos entre el 70 y el 85%. El tiempo y el costo es medio y aquí lo que identifica es un riesgo post-autenticación. Por último, tenemos los tipos de prueba de penetración de caja negra. Aquí el conocimiento sobre la entidad es nulo. El atacante o el pentester aquí simula ser un hacker externo. La cobertura es entre un 40 y un 70%. Y el tiempo y el costo es variable. Puede llegar a ser alto en algunos casos. Y este ataque evalúa las defensas externas. Listo. Tenemos ahora las herramientas, tenemos varias herramientas para estos tipos de pruebas. Entonces tenemos Bursuit, tenemos OWASP, OWASP, Set Attack Proxy y tenemos Akunetis. Estas son algunas de las mencionadas. Digamos que hay más. Últimamente hay una herramienta que está llegando con gran fuerza, se llama Kaido y piensa hacerle contrapeso a Bursuit. Por OWASP, no recuerdo bien en este momento qué otra herramienta puede competir con OWASP, digamos que este es software libre. Y con Akunetis hay varias herramientas. Personalmente o en la entidad donde yo laboro, tenemos otra herramienta de pago para hacer estas pruebas de pentest. Entonces tenemos a Bursuit. Este Bursuit tiene una licencia community, o sea que es gratuita, una licencia profesional para los pentesters profesionales o las personas que se dedican al bug bounty y tenemos una versión enterprise que es para las empresas. Esta Bursuit corre en plataformas como Linux, Windows o macOS. La interfaz es una interfaz gráfica, tenemos una interfaz de comandos. El nivel de automatización es alta en Pro en Enterprise. Entonces la herramienta actúa por sí sola. En Community ya las pruebas son mucho más manuales. La facilidad de uso es alta, eh, pero en la versión Pro. En la versión Community, la persona que la utiliza tiene que saber qué es lo que está haciendo y qué es lo que está buscando y qué es lo que va a cambiar o qué patrones son los que van a modificar. Las actualizaciones de las vulnerabilidades son frecuentes. eh, Tiene una integración con Enterprise y tiene soporte comercial. Por su parte, a WhatsApp es libre y de código abierto, corre en Windows, Linux y macOS. También tiene una interfaz gráfica y tiene interfaz de comandos. El nivel de automatización es medio alto, la facilidad de uso es medio. Aquí ya la persona que la utiliza tiene que saber lo que está haciendo y dónde va a buscar y qué es lo que va a buscar. Las actualizaciones de las vulnerabilidades son regulares, presenta integración y tiene un soporte comercial. Por su parte, Akunetix es una versión comercial, entonces con una versión de prueba limitada, por lo general siempre dan 15 días, un mes, corren las tres plataformas, Windows, Linux y Mac, perdón, macOS. Es una interfaz gráfica, el nivel de automatización es alto, estas herramientas prácticamente que hacen todo por el usuario. La facilidad de uso es alta, precisamente por el nivel de automatización. La actualización de vulnerabilidades es frecuente, tiene integración y tiene soporte comercial. Entonces, aquí, a modo de conclusión, tenemos que Bursuit es excelente para testers profesionales y en su versión Pro, ¿no? Es una versión muy poderosa, pero tiene una curva de aprendizaje ideal para pruebas manuales profundas. OWASP, por su parte, es una herramienta gratuita de open source muy útil para aprendices, educadores y proyectos pequeños. Menos potente que Bursuit en pruebas manuales, pero excelente para comenzar. Y por último tenemos Akunetix, que es una solución empresarial totalmente automatizada, ideal para empresas y entornos corporativos que de pronto necesiten escaneos frecuentes o intervención manual profunda. Vamos a centrarnos aquí en los análisis de sistemas operativos para pentest. Entonces,
Aquí tenemos los cinco operativos los cinco sistemas operativos que se mencionan en el documento. Eh, yo me permití hacer una tabla en donde están todos. eh, una seguridad ofensiva. Pensándolo bien, estas herramientas podrían muy fácilmente construir un laboratorio de pentesting en donde este Windows 11 puede ser la máquina atacada. Kali Linux o Parrot pueden ser las máquinas atacantes. En Debian puedo montar un IDS, un IPS como servidor, y Tails lo puedo utilizar para ocultar de pronto mi ubicación y demás cosas que me permite hacer este sistema operativo. Entonces, dentro de aquí hice una tabla donde está el sistema operativo, y le puse varios aspectos. Entonces, en seguridad ofensiva, entonces Kali Parrot llevan la delantera. En cuanto a análisis forense, los son buenos, pero pues les falta. En privacidad de anonimato, entonces Kali aquí se queda un poco corto. Tenemos a Tails con un alto nivel de anonimato, para eso sirve. Parrot también tiene un alto nivel de anonimato cuando se programa el modo surf. Debian casi no tanto, y Windows por lo general desde una estrellita no es tan anónimo. En entornos empresariales, Kali, Parrot y Tails pues no se ven. Debian por su manejo de los servidores, y pues Windows, muchas personas tienen el directorio activo montado en este sistema operativo. La estabilidad del sistema operativo base, entonces Kali es estable, Parrot es mucho más estable, igual que Tails. Debian es ya muy estable, pues es una comunidad más grande y mucho más antigua, y Windows 11 pues también es muy, muy grande. A la pregunta puntual que se hacía en el documento, que se hace en el documento, un análisis seguro no debe limitarse a solo un sistema operativo, eh, es cierta. Aunque Linux es ampliamente utilizado en ciberseguridad por su flexibilidad, herramientas integradas y filosofía de código abierto, Windows también es fundamental. Digamos que especialmente para pruebas de malware en entornos empresariales, en análisis de entornos de Active Directory, aunque digamos que en Kali hay herramientas que permiten con un conocimiento pues más profundo eh, buscar muchas cosas en el directorio activo. Y de pronto Windows es muy completa o se utiliza más en el sentido de comprender los vectores de ataques específicos de esta plataforma. O sea, esto lo debemos ver es como a modo de estudio de los sistemas de clave, cómo funciona, por ejemplo, el firewall, cómo se gestionan los tickets, bueno, cómo utiliza Kerberos, bueno, muchas más cosas que de pronto un sistema operativo Linux no nos permite ver. Mm. Listo. Vamos a hablar entonces ahora de Kali Linux. Kali Linux tiene un enfoque principalmente en el pentesting, el plan de penetración y análisis ofensivo. Su sistema base es Debian, desarrollado por Offensive Security. ¿Qué ventajas tiene? Pues incluye más de 600 herramientas de hacking preinstaladas, dentro de las que encontramos Metasploit, Nmap, Bursuit y un montón. Dependiendo o sea, aquí es a lo que la persona necesite. Cuenta con una gran comunidad de soporte y documentación, está optimizado para trabajos de pentesting y auditorías, es compatible con muchos entornos, entonces tiene Bare Metal, VM, WSL, y se puede correr en el Live USB. Buen soporte para el hardware de red, entonces tiene adaptadores Wi-Fi, etc. ¿Qué desventajas tiene? Pues que no está diseñado para ser un sistema de uso diario, como de pronto Parrot en su versión Home. Tiene un mayor consumo de recursos en el modo gráfico y puede ser de riesgo si se usa sin conocimientos. Entonces, si yo estoy ejecutando mi Kali y llega un atacante, y si yo no tengo bien configurado, no tengo una buena configuración, no tengo un buen firewall, pues con la misma herramienta, con el mismo sistema operativo, pues me puede hackear. Eh, digamos que es ideal para pentester, para hacking éticos, para estudiantes de seguridad ofensiva.
El segundo sistema operativo es Parrot OS. Su enfoque principal es la seguridad ofensiva, la privacidad y el desarrollo. Entonces, la base es Debian, desarrollado por Parrot Sec. ¿Qué ventajas tiene? Que es similar a Kali, pero pues más ligero y más enfocado en la privacidad y el anonimato. Incluye herramientas para pruebas de penetración, análisis forense y anonimato. Digamos que tiene Tor y tiene Onion Share, que le permiten ser más anónimos. Tiene un mejor rendimiento en equipos con pocos recursos comparado con lo que es Kali y la interfaz es más pulida y amigable. ¿Qué desventajas tiene? Pues que la comunidad es más pequeña que Kali y algunas herramientas requieren instalación adicional. Esta herramienta es ideal para usuarios que buscan un balance entre el pentesting y la privacidad. Vamos ahora a hablar de Tails. El enfoque principal de Tails es el anonimato y la privacidad y antiforense. También es basado en Debian, desarrollado por Amnesic Incognito Life System, Tails Project. ¿Qué ventajas tiene? Tiene un enrutamiento forzado de todo el tráfico por Tor. No deja rastros en el equipo en modo live, sin persistencia por defecto. Y tiene herramientas enfocadas en comunicaciones seguras, Thunderbird, GPG, Onion Browser. Esto es ideal para investigadores, periodistas y activistas. ¿Qué desventajas tiene? Pues que no está diseñado para el pentesting y está limitado en la función, que es simplemente el anonimato. Eh, Otra desventaja es que no soporta la instalación persistente fácilmente. Este sistema operativo es ideal para la privacidad extrema, anonimato en la red y operaciones sensibles. Digamos que se puede combinar Tails y Parrot o Tails y Kali. Estas herramientas, estos sistemas operativos los podemos combinar para tener un mayor nivel de anonimato. Por su parte, Debian, entonces el enfoque principal del sistema base es un sistema base estable y personalizable. La base Debian es la base de Kali, de Parrot y de Tails, desarrollada por el proyecto Debian. Las ventajas, pues que es un sistema operativo muy antiguo, es muy estable y muy seguro. Es altamente configurable para entornos de servidores o estaciones de trabajo de seguridad. Es excelente para montar entornos defensivos o de análisis forense. ¿Qué desventajas tiene? No incluye herramientas de seguridad por defecto. Digamos que esto se puede solucionar porque yo puedo instalar un paquete, el paquete de ofensivo de Kali o el paquete ofensivo de Parrot. Eso, digamos que no, pues, mm, no lo vería yo como una desventaja. Eh, ¿Qué requiere? Pues requiere una configuración manual para convertirlo en una suite de análisis. Eso sí, ideal para montar laboratorios defensivos. Entonces aquí podemos montar un SIEM, un IDS o un honeypot. Por último, perdón, vamos a ver el Windows 11. Su enfoque principal es el sistema operativo comercial, eh, análisis de entornos reales, tiene malware y entornos corporativos. ¿Qué ventajas tiene? Pues permite simular ataques reales en entornos corporativos como el Active Directory o el SMB. También tenemos el PowerShell. Es compatible con herramientas como Sysinternal, Wireshark, AutoRuns, Process Monitor, fundamental para análisis de malware, pruebas de ingeniería inversa y entender ataques sobre Windows. Es compatible con muchas plataformas de gestión de seguridad, EDR, antivirus y antivirus empresariales, entre otras herramientas. ¿Qué desventajas tienes? Pues que no es seguro por defecto para pruebas ofensivas, cierra muchas puertas a personalización del sistema y requiere software adicional para análisis forense o de seguridad. ¿Para qué es ideal este sistema operativo? Para análisis de malware, pruebas defensivas y entornos empresariales. ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues, y la recomendación. Entonces, no existe un único sistema operativo ideal para seguridad, pero sí podríamos funcionar en una combinación estratégica según los objetivos. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación para un entorno de seguridad completo sería un entorno de trabajo ideal, Kali, Linux o Parrot para pruebas de penetración, Windows 11 para pruebas sobre entornos corporativos, malware y defensiva en entornos reales, Tails en el modo Live USB para un entorno temporal de anonimato completo y Debian como un servidor en entorno de análisis forense personalizable y robusto. Esto era lo que les hablaba al inicio, que podría ser perfectamente un laboratorio de entrenamiento.
¿Qué es el pentesting? Entonces, acá dentro del pentesting tenemos, vamos a encontrar seis fases. Entonces, el pentesting es la abreviatura de penetración testing, pruebas de penetración. Este es un proceso controlado que simula un ataque real contra una red, aplicación o sistema o dispositivo con el objetivo de identificar vulnerabilidades de seguridad antes que puedan ser explotadas por atacantes reales. Aquí en esta tabla, entonces, vol- se nombran las fases: reconocimiento, escaneo, numeración, análisis de vulnerabilidades, explotación y post-explotación, y cuáles son las herramientas más recomendadas en cada fase. Entonces tenemos WOIS, NS Lookup, Harvester, Maltego, ReconNG, Google Doors y Chora. Para el escaneo, entonces tenemos Nmap, Netcat, Dirbuster, perdón, Nikto, GoBuster, Enum for Linux, SNMP Walk y WhatWeb. Ya dentro de los análisis de vulnerabilidades, entonces tenemos una herramienta también comercial de análisis